El ayatolá Jomeini puso a su propio nieto en prisión. Mira, yo soy abuelo, estoy listo para morir por mis nietos. No puedo imaginar, incluso viniendo de ese entorno tan duro, no puedo imaginar ahora ni siquiera pensar siquiera un poco mal de mis nietos. Y él puso a su nieto en prisión. Ahora de hecho lo paralizaron. Está en Irán, está paralizado, no puede caminar. Así que esa es la religión que trajo oscuridad a cada aspecto de nuestra vida. El invitado de hoy ha experimentado la historia desde una perspectiva que muy pocas personas tendrán jamás. Creció en Irán, fue testigo de la revolución islámica desde adentro, se involucró profundamente en el movimiento y vio de primera mano cómo uno de los regímenes más influyentes del mundo llegó al poder. Después de ser condenado a muerte y escapar de Irán, su vida dio un giro extraordinario e inesperado. Desde entonces ha dedicado décadas a estudiar la ideología que alguna vez abrazó y a advertir al mundo sobre los peligros que, según él, muchos todavía subestiman. En un momento en que Israel e Irán se están enfrentando de manera más directa que nunca, hay pocas personas mejor posicionadas para ayudarnos a entender la mentalidad del régimen iraní, las aspiraciones del pueblo iraní y cómo podría ser el futuro de Medio Oriente. Hoy hablaremos sobre Irán, Israel, el pueblo judío, la radicalización, la libertad y las lecciones que él cree que Occidente no puede permitirse ignorar. Doctor Daniel Shaiste, bienvenido. Gracias, es un placer estar contigo. Doctor, ¿puede contarnos un poco sobre su infancia en Irán? ¿En qué tipo de familia creció? ¿Y qué papel jugaba la religión en su hogar? Sí, mi padre era sunita y mi madre chiita, pero la mentalidad chiita era dominante en la zona. Mi padre no se mostraba realmente religioso, pero mi madre sí era más religiosa y además la influencia chiita era mayor ahí, así que seguimos la religión chiita. Y mi padre tenía 2 esposas y 12 hijos. Todos vivíamos juntos en una casa. Como yo era un buen estudiante en la escuela, esperaban que también fuera bueno en el área religiosa, así que me prestaban mucha atención y me animaban, al igual que la comunidad. Así que me fortalecí más en el ámbito religioso. Pude recitar el Corán y realizar algunos rituales islámicos. Desde los 9 años, yo iba a diferentes ceremonias islámicas. Realizaba rituales islámicos, ya sabes, una pequeña parte de ellos, y también recitaba el Corán porque tenía voz. Yo recitaba el Corán. Eso me hizo famoso. Sí, porque yo estaba muy involucrado en cosas religiosas, y por eso aprendí desde niño que los judíos y los cristianos son malvados. Necesitamos superar su sociedad y borrar sus religiones y hacer que todos se vuelvan musulmanes. Y también el mundo debe ser islámico. El Islam es la única religión final y perfecta que debe dominar el mundo. Así que aprendí eso. Y desafortunadamente, en nuestra zona, las palabras judío y cristiano se usan como insultos. En muchas comunidades islámicas lo hacen, pero ahí era muy fuerte debido al dominio turco en la zona durante siglos. Así que era muy común que dos musulmanes peleando entre sí se llamaran, ya sabes, hijo de judío, hijo de cristiano o algo así. Disculpa. Te lavan el cerebro desde la infancia diciéndote que no hay nada bueno en el judaísmo ni en el cristianismo. Y viniendo de ese entorno, yo realmente no conocía el radicalismo, aunque lo que estaba haciendo en sí era una creencia radical. Pero después de entrar a la universidad, en la universidad, me volví un musulmán radical y seguí al ayatolá Jomeini. El ayatolá Jomeini, su motivación era Israel, destruir a Israel. Y él odiaba al rey de Irán, porque el rey de Irán reconoció a Israel como país y tenía que ser asesinado, como Anwar Sadat fue asesinado en Egipto. Pero nuestra motivación era diferente. La mía era de índole muy sociopolítica. Sabes, yo era un muy buen estudiante y no pude continuar mis estudios por problemas económicos. Y eso me hizo enojar con el rey gobernante y el sistema. Así que todos nos unimos al ayatolá. Lamentablemente, algunos políticos respaldaban al ayatolá. No lo sabíamos, como Jimmy Carter y el primer ministro de Inglaterra y otros, pensábamos que era el milagro de Alá.
No sabíamos que ellos estaban detrás de él, apoyándolo contra el comunismo ruso, porque no creían que el Shah fuera capaz de mantenerse firme frente al comunismo ruso. Como Rusia invadió Afganistán y ellos tenían miedo, así que lo ayudaron, pero nosotros no lo sabíamos. Pensábamos que posiblemente era un milagro que la voz de un hombre tuviera tanta fuerza. Y de todos modos, por las protestas y muchas otras cosas que posiblemente tus padres te puedan describir muy bien. Así que el Shah se fue del país, el país cayó en nuestras manos, y como yo había hecho algo en la guarnición de Isfahán, estaba haciendo mi servicio militar de 2 años ahí. Fui el primero en escuchar al ayatolá y huir para debilitar al ejército. Pero eso me hizo famoso después de la revolución, así que fui uno de los 3 primeros invitados a fundar el ejército revolucionario. Así que si eso sucedía, yo iba a ser el comandante en jefe de todos esos comandantes del ejército que fueron asesinados recientemente por Israel y Estados Unidos. Pero yo no sabía que Dios tenía un plan para mí. ¿Y entonces qué pasó? Muy pronto descubrí la maldad del clero y de hecho del clero que tenía la intención de iniciar el ejército revolucionario. Era un tipo más moderado comparado con el ayatolá. Era un poco patriota y lo mataron. No querían que una persona patriota dirigiera, ya sabes, el ejército revolucionario. Así que eso realmente fue una señal de advertencia para mí. Y además, el ayatolá le mintió al pueblo iraní diciendo que no tomaría ningún cargo político. Los clérigos no se involucrarían en ninguna, ya sabes, actividad política. Pero eso fue todo lo contrario, ya sabes, sucedió lo opuesto. Ignoró todas sus promesas y tomó el liderazgo. No solo eso, se convirtió en un líder incuestionable. Eso se convirtió en una parte muy fuerte del principio islámico en Irán llamado Wilayat-e-Faqih. Eso significa que el líder supremo tiene autoridad absoluta sobre todo. Incluso si un presidente es elegido, él puede destituirlo y hacer lo que quiera. Y en ese momento también eso significaba que él es el jefe supremo comandante del ejército revolucionario. Así que dije, si voy allá y con este tipo que le mintió al pueblo iraní, voy a servirle y destruir el país. Así que me volví opositor como muchos otros y simplemente traté de trabajar de manera independiente. Aún así, le teníamos gran respeto solo por nuestra seguridad y tampoco queríamos ser la causa del caos dentro del país. Pero realmente ya era demasiado tarde. Quiero decir, cuando los musulmanes radicales toman el control, no es fácil sacarlos del poder por la fuerza. Y entonces, lo que pasó fue que muchas personas se anunciaron como candidatos independientes para el Parlamento Islámico. Y de hecho, el primer presidente fue un tipo independiente. Así que ganó la elección con el 88% y la mayoría de los independientes ganó. En mi zona, yo gané, pero no me permitieron ir porque ya se habían infiltrado mucho en la zona, ya que en la zona había una mezcla de sunitas y chiitas. Y así, en esas áreas, ellos se infiltran mucho para silenciar, ya sabes, a los sunitas. Así que en mi zona, el día de las elecciones, me golpearon con una cadena. Quedé inconsciente en la calle. Nadie pudo tocarme ni ayudarme. Así que de todos modos, cuando el grupo de los ayatolás perdió con un 2%, ya sabes, en la elección presidencial, pero el tipo independiente ganó con 88%. Y eso realmente lo enfureció. Y él esperaba demostrarle a las fuerzas internacionales que él era el número 1, pero perdió con 2%. 2% es casi nada, así que eso lo enfureció. E incluso intentó matar al presidente. Ese presidente no tuvo más opción que huir a Alemania, a Francia. Y así el gobierno fue desmantelado. Algunos lograron escapar, algunos fueron asesinados. Yo fui uno de ellos, atrapado y puesto en una celda del corredor de la muerte. Pero gracias a la ayuda de algunos de mis amigos que estaban en posiciones muy altas, hicieron una maniobra legal. Me liberaron temporalmente, así que pude huir de Irán a Turquía. Así fue como pude estar a salvo de sus manos.
Fascinante. ¿Qué te enseñaron específicamente sobre Israel? ¿Y por qué Jomeini estaba tan obsesionado con Israel? Bueno, eso viene del Islam, del Corán, porque en el Corán tienen que ser asesinados. Y por lo que pasó con los judíos, él esperaba que los judíos los siguieran y lo apoyaran. Los judíos eran mayoría en Medina y de hecho eran respetuosos con él. Le dijeron, está bien, tú eres el profeta de los árabes, pero nosotros debemos seguir a los hijos de Isaac, y eso lo hizo enojar. Y además, él se había refugiado en un grupo tribal muy nacionalista, cuya tarea era saquear caravanas, principalmente caravanas judías. Así que poco a poco se volvió hostil hacia los judíos. Y luego, cuando se hizo rico, saqueando caravanas y empleando a muchos soldados, fue y presionó a los judíos para que lo siguieran, y los judíos no lo siguieron, y les pidió que se fueran de Medina. Así que una tribu judía se fue, pero un par de ellas se quedaron ahí, y él mató a todos los hombres y tomó a sus esposas, niñas y niños, y los vendió en el mercado, y se quedó con algunos para él mismo. Y toda la riqueza judía quedó para él. Entonces, lo que hizo después de eso, dijo, Alá dijo que no debería haber ni un solo judío en el mundo. Así que esa mentalidad permaneció entre los musulmanes hasta ahora. Y así, los musulmanes radicales, cuando toman el control, su objetivo principal realmente es deshacerse de los judíos, capturar Israel y limpiar Israel de judíos. Aunque el Corán capítulo 5 versículos 20 al 22 dice que esa tierra pertenece a los judíos y que los judíos tienen derecho a expulsar a cualquier no judío de esa tierra. Y el Corán incluso dice en el capítulo 17 que Alá traerá a los judíos a la tierra en el último día. Pero ese último odio en la última etapa de la vida de Mahoma simplemente se convirtió en un principio islámico, que necesitamos deshacernos de los judíos y preparar el terreno para el último día, para el último líder islámico. Así que los judíos son la primera prioridad y los cristianos son la segunda, porque la mayoría de ellos apoyan a los judíos. Y ese era el objetivo cuando yo estaba ahí. Aunque yo estaba en oposición al ayatolá, mi objetivo, como el de muchos otros, era ir y capturar Israel y limpiar Israel de judíos. Pero le doy gracias al Señor porque ahora cambió mi vida. Amamos a los judíos, y eso, quiero decir, los judíos históricamente hablando, e incluso con la percepción islámica, ¿sabes? Toda esa tierra pertenece a los judíos. ¿Sabes? Históricamente. Es una tontería que todas las demás naciones llegaran a convertirse, ya sabes, en países. E incluso Jordania no fue un país históricamente. Se convirtió en un país, pero no querían que Israel se convirtiera en un país. Eso viene directamente de las páginas del Corán, viene de los principios del Islam, sí. Y mencionaste una vez que ayudaste a entrenar a los jóvenes revolucionarios. ¿En qué consistía eso? Dijiste que les enseñaste cómo enfadarse. ¿Cómo se enseña el odio? ¿Cualquiera puede radicalizarse? La cultura iraní está muy mezclada con la cultura zoroastriana. La cultura zoroastriana es una cultura muy apacible. Muchos de ellos son patriotas. Todavía siguen su propia cultura, así que no conocen la ira del Islam. Así que tienes que enseñarles cómo enojarse, por qué necesitamos la ira para prepararnos para matar a otros. Porque la mayoría de los iraníes incluso dudan en matar a una gallina. Ya sabes, así que cuando eres un musulmán radical, necesitas enseñarles a odiar. Y tienes que enseñarles que si eres musulmán, entonces necesitas seguir el Islam. Si sigues el Islam, el espíritu del Islam es el espíritu de la ira. Eso es lo que el profeta del Islam enseñó a los demás, ya sabes. Él dijo, necesitas hasta rechinar los dientes unos contra otros para mostrar tu ira. Y el Corán dijo en el capítulo 9, e incluso en el capítulo 8, ya sabes, el capítulo 9 dice en el versículo 123, que todos los no musulmanes deben entender que los musulmanes justos se están aterrorizando. Son duros en su actitud hacia los demás. Así que esa es la señal de rectitud. Necesitas enojarte. Quiero decir, imagina lo que pasó el 7 de octubre. Incluso vinieron y decapitaron a los niños pequeños y los violaron.
Así que necesitas prepararlos para mostrar tal hostilidad hacia los judíos, para aterrorizarlos. Así que aterrorizar es una gran señal del Islam para obligar a otras personas a convertirse en musulmanes. Y Mahoma incluso aterrorizó a algunas de las tribus de Arabia Saudita. ¿Sabes? Lo lees en su propio libro, ¿sabes? Cuando mataron a hombres y las niñas y mujeres huyeron. Y cuando se acercaron a las mujeres, ellas tuvieron que levantar, ya sabes, su vestido y mostrar sus partes privadas para demostrar que estaban en sus manos, porque estaban realmente enojados. Si no les mostrabas una fe obediente, te masacraban y te mataban. Así que la ira es parte del Islam. Yo les enseñaba que necesitaban enojarse, igual que muchos otros líderes musulmanes radicales. ¿Qué papel jugó la propaganda para el régimen? ¿Y qué papel juega hoy en día para el régimen también? La propaganda lo es al 100%. Tienes que gastar mucho, ¿sabes? Imagina que cuando yo estaba ahí, los letreros de las carreteras apuntaban, ya sabes, a Jerusalén. Los letreros de las carreteras, en vez de decir 1000 kilómetros o 500 kilómetros a Teherán, tenían letreros que decían 3000 kilómetros o 5000 kilómetros a Jerusalén. Esa propaganda debería enseñar a la gente que Israel pertenece al mundo musulmán y, en el contexto iraní, al mundo chiita. Y así lo hicieron, gastaron billones de dólares en propaganda, ya sabes, preparando a jóvenes que tenían voz para corear a favor del Islam y motivar a la gente. Y la gente lloraba. Yo también quiero participar en la guerra, por ejemplo, contra Saddam, porque él llamaba a Saddam Hussein sionista. Ya sabes, siempre a tu enemigo lo llamas sionista. Yo incluso estuve en una prisión. Yo estaba esperando en el corredor de la muerte. Me llamaban sionista, aunque en ese tiempo yo odiaba a los judíos. Sabes, fue humillante para mí. Así que la propaganda es increíble. La mayor parte del dinero del país se gasta solo en propaganda y terrorismo. Ahora, después de escapar de Irán, ¿qué preguntas te hacías a ti mismo? ¿Por qué comenzaste a estudiar otras cosmovisiones? ¿Esperabas que tus creencias sobre el Islam cambiaran? Bueno, realmente fue solo la guía de Dios. En Turquía necesitaba una visa para vivir en ese país. Discúlpame por eso. Necesitaba una visa para vivir en ese país. La única visa que podía obtener era una visa de estudiante porque mi mamá es turca. Sabes, yo conocía el idioma turco desde la infancia, así que no fue difícil para mí inscribirme en la universidad. Es un poco diferente, solo lo aprendes en 1 o 2 meses. Y así elegí un tema para mi doctorado. Mi tema principal en el doctorado es la administración internacional. Pero la especialidad trata sobre culturas, religiones y filosofías, ideologías filosóficas y cómo moldean las actitudes humanas, su cultura, la familia, la cultura organizacional, el liderazgo, la ética. Son muy importantes en el área de negocios, de verdad, y realmente me enamoré de ese tema. Antes de mis estudios pensaba que encontraría cosas muy buenas sobre el Islam. Nunca pensé realmente en los valores judeocristianos, para nada, nunca lo pensé. Y especialmente el odio que te mencioné estaba establecido ahí. Incluso si eres un musulmán no practicante. En ese entonces yo era un musulmán no practicante, pero aún así odias a los judíos. ¿Sabes? Simplemente creces con esa mentalidad. Es increíble que incluso los cristianos, muchos cristianos que crecieron en países islámicos, odian a los judíos porque no tenían otra opción más que manifestar ese odio para estar seguros en ese país. Así que nunca pensé realmente en el cristianismo ni en los valores judeocristianos. Estaba pensando, ya sabes, conocí algunas filosofías sobre Dios, pero nunca conocí profundamente la filosofía política y social islámica ni la filosofía ética. Y estaba pensando en encontrar cosas buenas sobre el Islam, pero después de mi investigación y estudio, realmente me sorprendí. Y sorprendido de descubrir que el Islam era la creencia más inmadura del mundo, en lo social y en lo político, en todos los sentidos. ¿Sabes? O sea, no estudié mucho sobre la espiritualidad. Aún así estudias un poco por, ya sabes, antropología, actitudes humanas y otras cosas, pero no profundamente. Pero descubrí que las sociedades occidentales
occidentales se volvieron exitosas en todos los sentidos. E Israel también por sus valores religiosos, porque solo los valores judeocristianos, ya sabes, dieron libertad. La libertad individual solo cobra sentido dentro de esos valores. Es por la naturaleza de su religión y por la naturaleza de sus dioses. Por ejemplo, Dios en el Islam y en otras religiones es un Dios dualista. ¿Sabes? Yo ya lo sabía antes por mi interés en la filosofía y la poesía clásica iraní, pero nunca supe que la naturaleza de Dios en la Biblia es única. La unicidad está ahí, no es dualista. Y cuando tu líder espiritual tiene la unicidad y la singularidad, eso significa que es libre, no es dualista, está libre del dualismo. Y cuando lo sigues, eres libre. Así que, filosóficamente hablando, doctrinalmente hablando, la libertad solo tiene sentido, ya sabes, en el cristianismo, en los valores judeocristianos. Y socialmente también ves por qué en los países occidentales valoran la libertad. Pero cuando se trata del Islam, es simplemente una religión totalitaria. El totalitarismo nunca va de la mano con la libertad. El socialismo es igual. Así que fue realmente una llamada de atención para mí. Y también, al ver la importancia que le dan a la familia, ya sabes, en la Biblia, un hombre y una mujer se unen, se convierten en uno. Ya no son dos. Y eso no existe en ninguna otra cultura. Y la familia es la base de la sociedad. Si esa unidad comienza desde la familia, entonces pasa a la sociedad y la sociedad se vuelve fantástica. Oh, ya sabes, el Evangelio dice que ustedes son miembros de un solo cuerpo. Y descubrí que las organizaciones de los países occidentales están siguiendo ese principio de que cualquiera que trabaje en mi sociedad, en mi organización, es miembro de mi organización. Esa fue una gran respuesta a su fracaso con el socialismo, que el socialismo no, ya sabes, no creció en las sociedades occidentales. Y al llegar al liderazgo, realmente descubrí que la cultura judeocristiana era la única cultura transparente en el mundo. Porque tu luz, ya sabes, o sea, en el Evangelio dice que eres una luz puesta sobre un candelero. Todos deberían ver la luz. Ya sabes, no hay oscuridad ahí. Mientras que en todas las demás religiones, como te mencioné, los dioses son una mezcla de oscuridad y luz, lo cual filosóficamente no tiene sentido. La luz nunca se mezcla con la oscuridad, pero ellos creen eso. Así que si crees en eso, significa que permites que la oscuridad entre en tu vida. Entonces tu cultura no es transparente. Así que realmente me sorprendió mucho. Y realmente cambió mi visión del mundo hacia los valores cristianos, ya sabes, los valores judeocristianos. Pero, ya sabes, yo seguía siendo solo un musulmán nominal pensando, sí, eso es fantástico. Nunca tuve en mi mente que algún día iba a ser un seguidor de Jesucristo. Nunca, de verdad. Nunca se me ocurrió, nunca pensé que eso fuera para mí. Nunca lo pensé. ¿Cómo distingues entre el Islam como una fe personal y el Islam como una ideología política? ¿En qué parte los extremistas distorsionan el Islam y en qué parte reflejan con precisión las ideas que has encontrado? El Islam es completamente político. Incluso los musulmanes moderados dicen que, ya sabes, son moderados, pero hasta cierto punto permiten que la política, ya sabes, penetre en su vida en todos los aspectos. Imagina que cuando estaba en Irán nunca vi que ningún musulmán dijera que Israel es bueno. Todos decían que los judíos y, ya sabes, Israel son malvados. Es muy diferente ahora, hoy en día. Ese es el rostro del Islam. Ahora, alrededor del 80% de ellos aman a Israel y a los judíos. Así que el Islam, fundamentalmente, es un sistema político. Y el profeta del Islam lo convirtió en un sistema político. Se volvió el estadista, se volvió el líder incuestionable. Está escrito en el Corán que no puedes cuestionarlo. Pero quiero decir, gracias a Dios que muchos musulmanes ahora son moderados. No son radicales. De lo contrario, harían que el mundo fuera realmente caótico. La razón por la que es bueno hasta cierto punto es porque están siguiendo su propia cultura nacional. Su cultura nacional también es dominante entre ellos.
Como he escuchado muchas veces que los indonesios dicen soy musulmán indonesio o musulmán malasio, los iraníes son musulmanes iraníes. Y por eso valoran su cultura nacional. Así que su cultura nacional los está afectando y se están volviendo un poco más moderados. Y alabado sea Dios que en los últimos 47 años, 48 años, permitió que el Islam mostrara su rostro, ya sabes, a la gente, especialmente en Irán y especialmente a los jóvenes en todos los países islámicos. Y gracias a la tecnología que reveló el Islam, el espíritu del Islam a la gente, y para que la gente e incluso los musulmanes entiendan que el Islam es completamente una religión política. Interviene en cada aspecto de nuestra vida, interfiere, no te deja solo, tan solo. Así que el Islam es una religión política, pero también ha afectado a los musulmanes nominales hasta cierto punto. Ahora, ¿en qué momento empezaste a interesarte en el cristianismo? Y cuando conociste a cristianos por primera vez, ¿qué experimentaste que fue diferente? Te dije que no estaba interesado. Realmente no tenía que ver conmigo y tenía un socio de negocios. De hecho, me convertí en su socio. Era un tipo iraní en Turquía. Tenía un pequeño negocio. Me convertí en su socio y aumentamos el capital, pero después él tomó todo mi dinero y se escapó a Alemania. Y no pude perseguirlo legalmente porque la empresa estaba a su nombre. Traté de encontrar una manera amistosa de acercarme a él, pero no conocía a ningún amigo suyo en Turquía. Y un día recordé que había un grupo de cristianos iraníes que venía a verlo, esos cristianos iraníes que huyeron del país. La mayoría de ellos eran ex musulmanes, de hecho. Venían a verlo e intentaban convertirlo, pero yo no estaba interesado. Yo me iba de ahí. Cada vez que venían a nuestra oficina, yo salía de la oficina, pero ahora sentí la necesidad de ir a su iglesia esperando obtener algunas ideas de ellos. Así que por primera vez fui a su iglesia para obtener algunas ideas sobre cómo podría recuperar mi dinero. Así que esa fue la razón por la que fui a la iglesia por primera vez y compartí mi historia con ellos. Ellos se sintieron muy tristes. Me prometieron encontrarlo en Alemania, escribiendo a sus amigos y animándolos a buscarlo y encontrarlo, y entonces podrían ponernos en contacto. Y les pregunté, ¿cómo puedo saber de ustedes si podrán encontrarlo o no? Me animaron a ir a la iglesia porque trabajaban todos los demás días, solo el domingo tenían libre, y me dijeron que solo podía verlos los domingos. Así que es mejor que vengas aquí y nos preguntes. Así que, aunque tenía miedo de ir a la iglesia, porque un musulmán no debería ir a una iglesia, y especialmente un musulmán fugitivo que huyó de una sentencia de muerte, no quería otra aquí. Pero el dinero era mucho, era alrededor de $30,000. Así que eso me impulsó a ir a la iglesia todos los domingos. Y vi cómo se trataban entre sí. Eso fue increíble. Nunca había visto esa actitud entre los musulmanes. Eran tan sacrificados, eran tan amables entre ellos, muy respetuosos con sus esposas. Y sus esposas eran libres. Sus esposas podían hablar con todos. Incluso yo, siendo musulmán, las mujeres cristianas podían hablar conmigo, y eso me sorprendió mucho. De verdad, nunca creí que mi esposa debiera hablar con ningún extraño. Cuando digo un extraño, incluso tu primo es un extraño para ti. Si mi esposa le habla a su primo, estaría en un gran problema, ¿sabes? Pero estos tipos les permiten no solo hablar con un cristiano desconocido, sino también con un musulmán desconocido. Eso me sorprendió mucho, de verdad, y me dije a mí mismo, wow, nosotros llamamos a estas personas infieles y gente impía, pero si de verdad ser infiel es algo bueno, quizá yo también necesite ser infiel. Y de hecho recordé el poema de un gran filósofo y poeta iraní. Él dijo, yo era muy duro y severo, pero les encanta cómo los infieles me dibujan, y ahí soy suave y amoroso. Molana Rumi dijo eso, y recordé, dije, wow, estos tipos son muy suaves y agradables. Y así, poco a poco, esa amabilidad me ayudó a escuchar sus mensajes porque, como musulmán, viniendo del islamismo, ya sabes, del radicalismo, sabes que no deberías escuchar a los cristianos.
pero esa amabilidad hizo que los escuchara. Una de las grandes cosas que escuché de ellos fue que tenían una relación personal con Dios, mientras que yo sabía que no podías tener una relación personal con Alá ni con el Dios de otras religiones, porque yo pensaba que Dios en todas las demás religiones era impersonal. No tienen ninguna personalidad para poder relacionarse con un ser personal. Pero estas personas, aunque no eran filósofos, hablaban de filosofía. Decían, tenemos una relación personal con Dios. Es Dios personal en el cristianismo, en la Biblia, y eso me sorprendió. Nunca lo había pensado profundamente, pero después de eso lo pensé profundamente. Dije, si Dios no es personal, entonces no puede tener imagen. No puede tener cerebro porque el cerebro y la imagen solo pueden atribuirse a un ser personal. Eso fue realmente sorprendente. Eso me llevó a otros ámbitos de la vida. Si Dios no es personal, no puede decir te amo. No puede decir puedo hacer justicia en tu vida. Y todo, ya sabes, la salvación, la justicia, la paz, el amor, la misericordia, eso no puede venir de un Dios impersonal porque no tienen personalidad. Fue realmente asombroso. Y después de eso tuve un sueño y el siguiente domingo fui a la iglesia. Escuché al predicador contar mi sueño. Realmente me sorprendió, realmente me impactó. Y así, ese sueño, sus enseñanzas, mis estudios universitarios, todos me animaron a empezar a leer la Biblia por mí mismo. Así que tomé un evangelio y lo leí primero, y realmente me sorprendió al leer el evangelio, filosóficamente me sorprendió y doctrinalmente también me sorprendió. Y claro, si tu filosofía y tu doctrina son fundamentalmente puras, tu vida social va a ser pura. Simplemente me sorprendió de verdad que Dios no solo se revelara, sino que también entra en tu vida. Sabes, ves la belleza. Él se revela para manifestar su belleza ante ti y para atraer tu atención, ya sabes, como el mejor modelo a seguir. Y entonces te enamoras de ese ideal, abres la puerta de tu corazón. Él entra en tu corazón. Y por supuesto, si Dios entra en tu corazón, Satanás huye porque no pueden vivir juntos en una misma habitación. Y eso significa que ahora eres realmente y prácticamente libre. Sabes, puedes hablar de todo de manera significativa, con un propósito. Quiero decir, yo estaba muy interesado en la filosofía mística y en la poesía clásica iraní, ya sabes. Solo hablas sobre el amor. Es solo una teoría. Siempre te quejas de que, ya sabes, hablas sobre el amor, pero realmente no tienes la oportunidad de unirte con ese amor. E incluso Molana Rumi habla de eso, de que voy de la mano caminando con el rey. Él leyó el Evangelio y escribió un poema sobre eso, pero nadie sabe realmente si él era un seguidor de Cristo o no. Pero él no lo dice muy claramente. Pero ahora tiene sentido para mí que puedo caminar con el Rey de Reyes de la mano. Sabes, fue simplemente increíble. Y terminé el Evangelio por primera vez. Descubrí que los dioses en todas las demás religiones son solo dioses hechos por el hombre. Sabes, ellos solo actúan como los hombres, ya sabes, como Alá. Él es el creador del mal mismo. Él mismo corrompió a Satanás. Quiero decir, ¿qué tipo de ejemplo vas a ser para la gente? Ese libertinaje es robar y cometer adulterio. Tú eres la fuente de todo eso y los has traído a mi vida. No tienes ningún derecho a pedirme que me aleje de eso. Es solo una creencia pagana. ¿Sabes? Los hindúes creen eso. Es solo hedonismo. Y los otros dioses realmente no tenían sentido para mí. Y empecé a leer el Evangelio de nuevo. En la segunda lectura realmente me conmovió de una manera increíble descubrir que Jesús era el único que tenía la definición correcta del amor. Él dijo que el amor debe ser incondicional. Fue ahí donde desperté. Dije, Dios mío, nunca había pensado en esto, que el amor debe ser al 100%. El amor no debería ser condicional. Si el amor es condicional, eso significa que también odias a tu pareja. ¿Sabes? También puedes traicionar a tu pareja. Sabes, es que cuando le dices a tu cónyuge, a tu ser querido, te amo, eso significa que detrás de eso también hay odio. Así que realmente me fascinó descubrir que, sabes, la definición de todo en la vida es simplemente perfecta en la Biblia.
Dije, tengo que entregarle mi vida a Jesús. Así que entonces le entregué mi corazón. Y después de eso, ese amor se convirtió para siempre en la fuerza que impulsó mi vida. Y sabes, trajo otra lógica a mi vida. Dije, por supuesto, si amas a alguien, nunca te quedas callado sobre esa persona. Necesitas hablar, necesitas darlo a conocer. El amor es luz, debe brillar para otras personas. Así que siempre me motivó a pesar de que muchos peligros me estaban persiguiendo. Pero alabado sea Dios, ya sabes, hasta ahora he podido manifestar ese amor tanto como he podido a otras personas. Así que Con esta perspectiva de amor, cuando ves al régimen islámico ahora en Irán y cómo siguen masacrando a su propia gente, han matado a decenas de miles de sus propios ciudadanos, ¿qué se te viene a la mente? ¿Por qué el régimen actúa así? ¿Te sorprende? ¿Qué piensas de lo que está pasando ahora mismo en Irán? realmente no están siguiendo el Corán. Me refiero al Corán. El capítulo 9, versículo 23, habla de niños inmaduros, ya sabes, de niñas menores de 9 años y de niños menores de 12 años. No te sometas a la tutela de tu papá musulmán si él no está comprometido con el Islam. Por eso incluso matan a sus propios hijos, a sus propios nietos en Irán. ¿Por qué? Porque el profeta del Islam lo permitió. El Corán permite eso, ¿sabes? Y por eso nunca hablas en contra de ellos. Si lo haces, estás hablando en contra de Alá. Y el Corán dice que cualquiera que hable en contra de Alá y Muhammad debe ser humillado en este mundo y en el más allá. Esa dureza está en el espíritu del Islam. Y mataron a más de 40,000 personas en 2 días. Ya sabes, escuché a los comandantes hace apenas un par de meses. Los escuché, él dijo, si todos los iraníes mueren, está bien para nosotros con tal de proteger el Islam. Así que son los espíritus políticos malvados y enojados los que los gobiernan. Y que tener eso los ha convertido en un culto a la muerte. Ya sabes, a donde sea que van, solo piensan en la muerte. Nunca piensan en la vida. No conocen la alegría. No conocen la alegría de vivir. No es como, ya sabes, en el Evangelio que dice, alégrense siempre. ¿Sabes? La alegría que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, la alegría de Dios es mi fuerza y mi poder. Ellos no la tienen. Es la ira de Dios es mi poder. La muerte de Dios es mi poder. La corrupción de Alá es mi poder. Así que esa es su religión. Y el Ayatolá Jomeini puso a su propio nieto en prisión. Mira, yo soy abuelo, estoy listo para morir por mis nietos. No puedo imaginar, incluso viniendo de ese entorno tan duro, no puedo imaginar ahora ni siquiera pensar un poco negativamente sobre mis nietos. Y él metió a su nieto en prisión. Ahora lo paralizaron, de hecho. Está en Irán, está paralizado, no puede caminar. Así es su religión. Esa es su oscuridad política, ya sabes, que trajo oscuridad a todos los aspectos de la vida. Ellos mismos no son felices y no quieren que otras personas sean felices. Por eso vinieron y destruyeron todos los instrumentos musicales. No permitieron que la gente cantara ni se alegrara. Quiero decir, la alegría, ya sabes, la música para bailar es simplemente la identidad iraní. La poesía es la identidad iraní. Ellos vinieron y destruyeron todo. Teníamos algunos instrumentos en Irán, tenían más de 1000 años, valían millones de dólares, eran antigüedades, los destruyeron todos. Ellos simplemente, ya sabes, ni siquiera siguen realmente los principios humanos. No permiten que su conciencia, ya sabes, hable. ¿Te sorprendió lo del 7 de octubre o Hamas es solo otro de esos cultos de la muerte? ¿Qué pensaste al respecto? No me sorprendió. ¿Sabes? Siempre les advertí a los occidentales. Yo mismo fui profesor universitario aquí. ¿Sabes? Me expulsaron de la universidad. Nunca quisieron, ya sabes, escuchar esto. Este esquema socialista realmente cambió la cultura educativa.
Sabes, desde hace 30 años dije que ellos tienen una agenda. Por favor, no dejes que se metan contigo. Por eso no me sorprendió. Siempre estuve esperando que hicieran eso. Y honestamente te digo, desde el principio yo creía en la política israelí. Nunca creí en la política, en los principios políticos de los políticos occidentales, porque realmente estaban dominados por un sistema político socialista y dualista. Así que no fue una sorpresa para mí. Siempre estuve esperando eso. Esa es la creencia islámica, esa es la creencia de los hermanos musulmanes radicales. La hermandad musulmana comenzó por eso. Los palestinos fueron establecidos en Palestina por egipcios. Fue por eso. Y el Ayatolá Jomeini dijo que él estaba motivado por el espíritu de la hermandad musulmana. Así que siempre estuvo ahí. No fue una sorpresa para mí, pero sí fue desgarrador ver que los líderes estaban dormidos y que los líderes israelíes llevaban décadas advirtiendo a los países occidentales diciendo que Irán les iba a hacer algo. Y nunca les creyeron. Y ni siquiera su mejor amigo Estados Unidos les creyó. Créeles. ¿Cómo deberían responder las democracias a estas ideologías del Islam radical? ¿Qué advertencia les darías a estos líderes occidentales? Sé que dijiste que los estabas advirtiendo, pero ¿qué dirías ahora? Bueno, quiero decir, la libertad y la democracia que tenemos en los países occidentales necesitan ser protegidas. La libertad y la democracia son hermosas, son sabrosas, son deliciosas, de verdad, de verdad. Estoy viviendo en mi casa, nadie viene a tocar mi puerta aquí. ¿Qué religión sigues? ¿Qué ideología sigues? Y espero que siga siendo así. Y mi miedo es que si realmente sigue así en el futuro y los socialistas y sus amigos musulmanes toman el control, no tendremos esa libertad. Pero necesitamos pagar un precio por nuestra libertad. La libertad no viene automáticamente, tienes que pagar un precio por ella. Sé que la gente de Occidente pagó un precio enorme e Israel ha estado pagando por esa libertad durante décadas. Así que necesitamos proteger la libertad. Realmente deberíamos decir no al musulmán radical, a los izquierdistas militantes en nuestras sociedades. Pero, ¿cómo decimos que no? Realmente necesitamos educarnos con los valores de la Biblia. Soy un erudito, conozco las culturas, conozco la religión. No hay nada bueno en ninguna otra religión o ideología que ofrezca cosas buenas a la gente, pero ya sabes, los valores judeocristianos. Así que necesitamos revelarles todo. Ya sabes, como te mencioné, Dios para ellos o sus gurús, ya sabes, y luego llegar a la doctrina y revelárselas. Y los países occidentales durante décadas hablaron sobre el multiculturalismo. Quiero decir, un día estaba hablando, ya sabes, en el Parlamento finlandés frente a 200 políticos y había algunos embajadores ahí. Dije, ¿cómo pueden decir que el multiculturalismo es bueno? Incluso los niños de primaria entienden que lo mejor es que haya uno solo. No puedes decir, tengo 10 autos, todos son los mejores. Eso no tiene sentido. Solo puede haber uno que sea el mejor. Solo una cultura debe ser la mejor, y esa mejor cultura, esa cultura transparente, es la cultura occidental. Necesitamos proteger esa cultura judeocristiana. De lo contrario, estamos entregando a nuestros hijos su futuro, el futuro de nuestros nietos, a la oscuridad, al dolor y al caos. Así que realmente necesitamos pagar el precio. Sabes, yo he pagado el precio, sabes, hasta ahora he sufrido 9 atentados terroristas y ataques violentos contra mí. Perdí mi trabajo en la universidad, pero estoy feliz de haber pagado el precio por mi libertad, por la libertad de mis hijos y la libertad de mis nietos. ¿Qué te da esperanza hoy? ¿Cómo ha cambiado tu comprensión del perdón? Bueno, quiero decir, en realidad no ves a las personas como tus enemigos. Sabes, estoy orando para que, tenemos una historia increíble en el cristianismo. Pablo era un hombre que sembraba terror. Dios cambió su vida y se convirtió en una bendición para todo el mundo, para mí y para muchas personas en el mundo. Sabes, ni siquiera he deseado la muerte de los ayatolás. Sabes, si Dios los cambia, se convierten en una bendición para la gente. Así que el perdón es la cosa más hermosa en tu vida. Permite la paz. Permite que un espíritu de paz actúe en tu vida. Mira, he escrito en uno de mis libros, odiar a otras personas no es solo odiar a otras personas. Que la semilla del odio está en tu propio corazón.
Mira, el profeta del Islam pensaba que odiando a todas las demás tribus y limpiando a Arabia Saudita de la cultura no islámica, rescataría a Arabia Saudita. Pero justo después de su muerte, sus familiares políticos y su yerno pelearon entre ellos, se mataron entre sí. Así que el odio es malvado. El odio va a destruir a tu propia familia, a tus propios hijos, nietos y bisnietos. Pero el perdón es abrir espacio para todos los demás. Sabes, nuestra cultura, la cultura de la Biblia, la cultura de Cristo, es una cultura donde todos ganan, no es una cultura donde uno gana y otro pierde. Ayudamos a todos a ganar porque si todos se convierten en ganadores, hay progreso, hay éxito. Pero la cultura islámica es una cultura en la que unos ganan y otros pierden. Eso va a destruir su propia cultura. Mira, Irán era el país número 1 en mejoras en Medio Oriente. Ahora está detrás de todos los países vecinos. ¿Por qué? Es por el odio. Pero el perdón es el corazón de Dios, en el corazón del Dios verdadero. Sabes, muchas veces he dicho que los musulmanes creen, especialmente los árabes, creen que Abraham es el padre de los judíos y los árabes. ¿Cómo puedes decirle a tu abuelo Abraham que tus nietos, los judíos, son animales, pero nosotros somos seres humanos? Eso le rompería el corazón al abuelo. ¿Deberías permitir que el perdón del verdadero Dios entre en tu vida? Va a traer paz a tu vida, felicidad y alegría, y tener un buen vecino y disfrutar de su compañía en lugar de maldecirlo, en lugar de, ya sabes, odiarlo siempre. Ya para terminar, ¿crees que algún día Irán e Israel podrían convertirse en aliados? Como dijiste, el 80% de la gente en Irán en realidad le gusta a Israel, les gustan los judíos. ¿Cómo ves que eso se desarrolle en el futuro? Honestamente, cuando comencé el ministerio hace 35 años, la gente me hacía esa pregunta. Dije, el Islam radical no va a quedarse en Irán porque la cultura iraní es diferente y además la tecnología ha mejorado y hoy en día está revelando muchas cosas. La gente necesita amor, la gente necesita armonía, la gente necesita paz y eso solo se encuentra en el espíritu del Evangelio. Y gracias a la tecnología que usamos, la tecnología reveló todo a los iraníes. Eso empezó a tener sentido para ellos y los animó a usar su conciencia, su lógica. Así que veo un futuro prometedor para Irán y los iraníes ahora están buscando y su educación es parte de su vida. Es parte de ellos, ya sabes, es un emblema para ellos, un emblema cultural para ellos. Así que veo eso. Quiero decir, la Biblia también habla positivamente sobre eso. Estableceré mi reino, que yo, de hecho, esta mañana es increíble. Estaba leyendo Isaías, Jeremías, capítulo 49. Simplemente me sorprendió de nuevo que Dios tiene un plan ahí. Pero, lógicamente hablando, el Islam radical no va a funcionar en ese país. Ya lo tuvimos antes, un par de veces en la época de la dinastía safávida y también en la época de Nader Shah. No funcionó en Irán, ya sabes, eso. Así que lo dije, ya sabes, hace décadas no está funcionando y realmente estamos orando, veremos algún día que los iraníes sean libres. Han caído en los brazos de Jesucristo. Ya sabes, están manifestando el amor y la luz hacia los países vecinos y mostrando amor por los países vecinos. Amén. Veremos ese día muy pronto. Doctor Daniel Shaiste, muchas gracias por su tiempo y fue una conversación muy reveladora. ¿Cómo puede la gente encontrarte, comprar tus libros y mantenerse en contacto contigo? Muchas gracias. Realmente es un placer para mí estar contigo. Mi sitio web es exodusfromdarkness.org y pueden encontrar mis libros a través de mi sitio web y también están todos en Amazon. Así que pueden ir ahí y ya sabes, conseguirlos si quieren. Muchas gracias y te deseo todo lo mejor. Que Dios te bendiga. Gracias por invitarme. Es maravilloso estar contigo. Por supuesto. Adiós, fue un placer.